47 paquetes. 47. Ese número me persiguió durante 14 meses. Cada vez que llegaba del trabajo, cada vez que revisaba el portal de mi edificio, cada vez que la aplicación de Amazon me notificaba que mi pedido había sido entregado y yo bajaba corriendo las escaleras solo para encontrar el vacío más absoluto. 47 veces sentí esa mezcla de incredulidad y rabia que te quema el estómago. Pero déjenme contarles lo que pasó el día que todo cambió. El día que finalmente vi la verdad con mis propios ojos. Eran las 11 de la mañana de un miércoles de octubre. Yo estaba en mi departamento, en el cuarto piso, terminando una llamada de trabajo. Tengo una laptop vieja que uso exclusivamente para monitorear la cámara que había instalado en el portal. La dejé abierta en segundo plano mientras terminaba mi junta. Cuando colgué, miré la pantalla casi por costumbre. Y ahí estaba ella. Rocío, la secretaria del 4B, una mujer de 50 y tantos años que llevaba viviendo en el edificio desde antes que yo llegara, una vecina a la que yo saludaba cada mañana cuando coincidíamos en el elevador, una persona que me había preguntado por mi familia, que me había deseado feliz Navidad, que una vez me prestó sal cuando se me acabó un domingo por la tarde. La vi entrar al portal con esa caminata suya, medio arrastrada, con sus zapatos de tacón bajo que siempre hacían ese sonido característico contra las losetas del piso. El mensajero acababa de dejar un paquete. Era el mío, un disco duro externo que había comprado para respaldar mi trabajo. Lo vi claramente en la pantalla, esa caja de cartón café con el logo de Mercado Libre. Rocío se detuvo, miró hacia ambos lados, revisó las escaleras, revisó el elevador. Y entonces, con una naturalidad que me heló la sangre, se agachó, tomó mi paquete, leyó la etiqueta y se lo metió debajo del brazo como si fuera el periódico del domingo. Me quedé paralizado, literalmente no podía moverme de mi silla. No era un desconocido, no era alguien de afuera, era ella, había sido ella todo este tiempo. 47 paquetes, 1.200 euros, 14 meses de frustración, y la responsable vivía a 2 pisos de distancia. Si quieren saber qué hice después, cómo la enfrenté y cómo terminó todo esto, quédense conmigo, porque lo que viene es una historia de paciencia, de estrategia y de justicia. Y si les gustan las historias donde la gente finalmente recibe lo que merece, este es el momento de suscribirse al canal y activar la campanita, porque esto apenas comienza. Mi nombre es Antonio, tengo 38 años y esta es la historia de cómo atrapé a la ladrona de paquetes de mi edificio. Vivo en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, un edificio de 6 pisos construido en los años 80, de esos con fachada de ladrillo rojo y balcones estrechos donde apenas cabe una maceta. Cuando mi esposa Fernanda y yo compramos el departamento hace 5 años, pensamos que habíamos encontrado el lugar perfecto. Buena ubicación, cerca del Metro Zapata, a 10 minutos caminando de un Superama y con un Oxxo en la esquina. El sueño de cualquier chilango que trabaja desde casa. Porque sí, trabajo desde casa. Soy diseñador gráfico freelance. Llevo 8 años haciéndolo y aunque suena muy glamoroso eso de trabajar en pijama, la realidad es que paso 10 horas al día frente a la computadora peleándome con clientes que quieren logos más grandes y colores más brillantes. Pero me gusta. Me da flexibilidad para estar con mis hijos, para llevarlos a la escuela, para recogerlos por las tardes. Y también me da la libertad de comprar en línea. Miren, no soy de esos que compra por comprar. Pero cuando trabajas desde casa, te das cuenta de que tu tiempo vale más que el dinero del taxi. Necesito un cable USB, lo pido por Amazon. Se me acabó el tóner de la impresora, lo pido por Mercado Libre. Los tenis de mi hijo para su clase de educación física, los pido por Liverpool en línea. Es más práctico, más rápido y generalmente más barato. El problema es que nuestro edificio no tiene un sistema de paquetería organizado. No hay casilleros de Amazon, no hay área de recepción con firma. Los mensajeros llegan, tocan el interfón y si no contestas en 30 segundos, dejan el paquete en el portal y se van. Así de simple, así de vulnerable. Durante los primeros 3 años nunca tuve un solo problema. Los paquetes llegaban, yo bajaba a recogerlos, fin de la historia. El portal de nuestro edificio es un espacio pequeño, unos 3 metros por 4, con un piso de loseta gris que siempre tiene ese olor característico a humedad vieja, mezclado con el cloro que usa Don Beto, el portero, para limpiar cada mañana. Hay un espejo grande en la pared izquierda, una mesa de madera donde se acumulan los volantes de publicidad y en la esquina una planta artificial de hojas verdes que lleva ahí desde que tengo memoria.
Don Beto es un señor de 70 años, delgado, con bigote canoso y una gorra de los Pumas que nunca se quita. Lleva trabajando en el edificio más de 20 años. Es amable, siempre me saluda con un «buenos días, señor Antonio», pero seamos honestos, su trabajo principal es abrir la puerta y regar las plantas del lobby. No es un guardia de seguridad. No tiene la obligación de vigilar cada paquete que llega. Nuestro edificio tiene 18 departamentos, 6 pisos, 3 departamentos por piso. La mayoría de los vecinos son gente mayor que ha vivido ahí desde que se construyó el edificio. Matrimonios jubilados, viudas solitarias, uno que otro profesionista joven como yo que compró aprovechando los créditos del Infonavit. Y luego está Rocío, Rocío del Carmen Hernández, departamento 4B. La conocí el día que nos mudamos. Estaba bajando las escaleras cuando nosotros subíamos cargando cajas, y se detuvo a presentarse. Me dijo que trabajaba como secretaria en un despacho de abogados en Polanco, que llevaba 15 años viviendo sola en el edificio desde que su esposo la dejó, y que si necesitábamos cualquier cosa, no dudáramos en tocar su puerta. Me pareció una señora normal, amable, un poco chismosa quizás, pero inofensiva. De esas vecinas que te preguntan cómo están los niños cada vez que te las encuentras. De esas que te dicen que el vecino del 2A anda en malos pasos porque llega muy tarde los viernes. Nunca, jamás me hubiera imaginado lo que estaba haciendo. El primer paquete desapareció en agosto del año pasado. Era un libro, una edición especial de diseño gráfico que había encontrado en oferta, 180 pesos. Me llevó la notificación de entregado, bajé 20 minutos después y no había nada. Pensé que el mensajero se había equivocado. Levanté un reporte, me devolvieron el dinero, fin de la historia. El segundo paquete desapareció en septiembre. Una funda para mi iPad, 250 pesos. Mismo procedimiento. Notificación de entregado, bajo a buscarlo, no hay nada. Esta vez llamé a la mensajería. Me dijeron que tenían foto de la entrega. Me la mandaron. Ahí estaba mi paquete, claramente visible en el portal de mi edificio, junto a la mesa de madera. Alguien lo había tomado después. Para el tercer paquete ya empezaba a preocuparme. Pero todavía pensaba que era mala suerte. Coincidencias, errores de logística. No saben cuánto me equivocaba. Ustedes, los que me están viendo ahorita, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? ¿Les han robado paquetes? Cuéntenme en los comentarios qué han hecho para proteger sus envíos, porque les juro que lo que yo viví fue una locura. Los paquetes siguieron desapareciendo. Octubre, noviembre, diciembre. A veces pasaban 2 semanas sin problema, y yo pensaba que ya se había acabado. Pero luego desaparecía otro, y otro más. Empecé a llevar un registro, sí, así de obsesionado estaba. Abrí un documento en Excel donde anotaba cada paquete perdido. Fecha, contenido, valor, hora de entrada según la notificación. Los datos empezaron a acumularse de manera alarmante. Para enero ya había perdido 12 paquetes. El valor acumulado superaba los 3,000 pesos mexicanos. Y lo peor es que no todos eran cosas triviales. Había perdido un regalo de cumpleaños para mi esposa, una chamarra que le había comprado por su aniversario. Había perdido material de trabajo, cargadores, cables, memorias USB. Había perdido medicinas para mis hijos. Una vez perdí un libro que mi mamá me había mandado desde Monterrey, un libro que perteneció a mi abuelo. Eso fue lo que más me dolió, porque ya no era cuestión de dinero, era cuestión de principios. Alguien estaba violando mi espacio, mi confianza, mi tranquilidad, pero todavía no sabía quién. Ustedes que están lidiando con vecinos difíciles ahorita mismo, quiero que sepan que no están solos. Y si esta historia les está haciendo enojar, denle like al video para que el algoritmo la muestre a más gente. Porque esto que les estoy contando le pasa a miles de personas todos los días. El primer paso que tomé fue hablar con Don Beto. Un martes por la mañana bajé al portal y lo encontré barriendo las hojas secas de la banqueta. Le ofrecí un café del Oxxo y nos sentamos en la banca de cemento que está junto a la entrada. Don Beto, le dije, tengo un problema. Me están robando los paquetes. El viejo se rascó la cabeza debajo de su gorra de los Pumas. Me miró con esos ojos cansados que tienen las personas que han visto demasiado. Y me dijo, «Ay, señor Antonio, es que llegan muchos paquetes. Yo no puedo estar pendiente de todos. A veces me voy a comprar mis tacos, a veces voy al baño. No puedo vigilar todo el día». Le pregunté si había visto a alguien sospechoso, alguien de afuera, alguien que no viviera en el edificio. Negó con la cabeza.
No, señor, me dijo. Aquí la única gente que entra es la de los departamentos, y los que vienen a visitarlos, pero yo siempre les pregunto a dónde van. Eso me dejó pensando. Si no era alguien de afuera, entonces era alguien de adentro, un vecino. La idea me revolvió el estómago, porque yo conocía a todos mis vecinos. Los había visto en las asambleas de la comunidad, había compartido el elevador con ellos cientos de veces. Había intercambiado saludos y sonrisas y pequeñas conversaciones sobre el clima y el tráfico. Y uno de ellos era un ladrón. Mi siguiente paso fue hablar con otros vecinos. Empecé por los que tenía más confianza. Diana, mi vecina del 4C, una contadora de 40 años que trabaja en una empresa de seguros. Le pregunté si a ella le había pasado algo parecido. Su respuesta me dejó helado. A mí también me robaron, Antonio, me dijo. 5 paquetes en los últimos meses. Ya ni siquiera pido cosas en línea. Me da miedo que desaparezcan. Después hablé con el señor Ramírez, del 3A, un ingeniero jubilado que vive con su esposa. 3 paquetes perdidos. Medicinas para la presión, me dijo con tristeza. Tuve que ir hasta la farmacia de Liverpool a recogerlas en tienda. Y luego con Mónica, del 2B, una maestra de primaria. 2 paquetes. Libros de texto para sus clases. El patrón era claro. No era solo yo, era todo el edificio. Alguien estaba robando sistemáticamente los paquetes de los vecinos, pero nadie sabía quién. Intenté varias soluciones antes de llegar a la definitiva. Primero, probé con coordinar las entregas para horas específicas. Le pedí a los mensajeros que llegaran entre las 10 y las 11 de la mañana, cuando yo pudiera bajar inmediatamente a recoger. Pero los repartidores de Amazon no respetan horarios. Llegan cuando pueden, y si no estás, dejan el paquete y se van. Después probé con dejar instrucciones específicas. Por favor, entregue en mano, no dejen en el portal. Los mensajeros las ignoraron olímpicamente. Supongo que están tan presionados por cumplir sus cuotas de entrega que no tienen tiempo para esperarte. Luego intenté algo más creativo. Empecé a pedir que me mandaran los paquetes al Oxxo de la esquina, usando esa opción de recoger en tienda que tienen algunas plataformas. Funcionó un par de veces, pero no todas las tiendas lo ofrecen. Y francamente, era una molestia tener que caminar hasta allá cada vez que llegaba algo. El punto de quiebre llegó en marzo. Estaba esperando un paquete importante, una tarjeta gráfica para mi computadora, una Nvidia que había costado casi 8,000 pesos. Era una inversión para mi trabajo, algo que necesitaba urgentemente para poder procesar los videos de mis clientes más rápido. Me quedé pegado al teléfono todo el día, esperando la notificación. A las 3 de la tarde llegó. Entregado. Bajé corriendo las escaleras, sin esperar el elevador. Llegué al portal en menos de 1 minuto. No había nada. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. 8,000 pesos. No era una funda de celular, no era un libro. Era una tarjeta gráfica que había ahorrado durante meses para poder comprar. Subí a mi departamento temblando de rabia. Fernanda me vio la cara y supo que algo estaba muy mal. Se llevaron la tarjeta gráfica, le dije. Me miró con esa mezcla de frustración y compasión que tienen las esposas cuando saben que su marido está a punto de explotar. Y me dijo algo que me cambió la perspectiva. Antonio, ya basta. Deja de esperar que alguien más resuelva esto. Si quieres saber quién está robando, tienes que averiguarlo tú mismo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, investigando en Internet, cámaras de seguridad, sistemas de vigilancia, opciones legales. Y encontré algo interesante. En México, es completamente legal instalar cámaras de seguridad en áreas comunes de tu propio edificio, siempre y cuando no violes la privacidad de espacios privados y no uses las grabaciones para chantaje o extorsión. El portal de mi edificio era área común. Yo pagaba mis cuotas de mantenimiento. Tenía todo el derecho de proteger mi propiedad. Al día siguiente, fui a una tienda de electrónica en el centro histórico. Compré una cámara inalámbrica pequeña, del tamaño de un cubo de Rubik. Tenía visión nocturna, detección de movimiento y se conectaba directamente a mi celular por Wi-Fi. Costó 1,200 pesos, una inversión mínima comparada con lo que ya había perdido. Pero antes de instalarla, hice algo importante. Consulté con un abogado.
Mi primo Rodrigo es licenciado en Derecho Civil. Le llamé por teléfono y le expliqué la situación. Me confirmó que podía instalar la cámara sin problema, siempre y cuando no la ocultara en un área donde alguien tuviera expectativa de privacidad, como un baño o el interior de un departamento. El portal era perfectamente válido. También me dijo algo más. Si capturas a alguien robando en video, puedes usar esa grabación como evidencia para una denuncia penal ante el Ministerio Público. El robo menor sigue siendo robo, y si el valor acumulado supera cierto monto, puede convertirse en un delito más grave. 47 paquetes, más de 20,000 pesos en total. Eso ya no era robo menor, era robo calificado. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi situación? Déjenme sus opiniones abajo, porque les juro que lo que decidí hacer me cambió la vida. Instalé la cámara un domingo por la mañana, cuando el edificio estaba más tranquilo. La escondí entre las hojas de la planta artificial del portal. Era perfectamente invisible a menos que la buscaras específicamente. Apuntaba directamente hacia la mesa donde los mensajeros dejaban los paquetes. Configuré la aplicación en mi celular para que me mandara una alerta cada vez que detectara movimiento, y esperé. Los primeros 3 días no pasó nada interesante. Capturé a don Beto barriendo, a vecinos entrando y saliendo, al señor del gas revisando los medidores, pero ningún paquete. El cuarto día llegó un envío de Amazon, un mouse inalámbrico que había pedido como carnada. Algo barato, de 150 pesos, pero que venía en una caja lo suficientemente grande como para llamar la atención. Me llegó la notificación de entrega a las 2 de la tarde y me quedé viendo la cámara en tiempo real. El mensajero dejó el paquete en el portal. Se fue. Yo esperé. Pasaron 10 minutos. 20. 30. A las 2:45 la puerta del elevador se abrió. Y ahí estaba ella, Rocío. La vi caminar hacia la mesa con esa naturalidad que solo tienen los que han hecho algo muchas veces. Tomó el paquete, lo revisó, leyó mi nombre en la etiqueta, Antonio García, departamento 4A, y sin la menor señal de culpa se lo metió debajo del brazo y regresó al elevador. Se me heló la sangre, literalmente sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Era ella, había sido ella todo este tiempo. Mi vecina de pasillo, la señora que me deseaba buenos días cada mañana, la que me había prestado sal. Pero no actué de inmediato. Mi primo Rodrigo me había dado un consejo importante. Si quieres que esto proceda legalmente, necesitas un patrón. Una grabación puede ser accidente. Varias grabaciones son evidencia irrefutable. Así que seguí grabando. Durante las siguientes 2 semanas, capturé a Rocío robando 4 paquetes más. No todos eran míos. Uno era de Diana, mi vecina del 4C. Otro era del señor Ramírez. Ella no discriminaba. Tomaba cualquier cosa que llegara. La vi revisar las etiquetas con cuidado. La vi descartar los paquetes que venían de farmacias o tiendas de comida, probablemente porque sabía que no valían la pena. La vi llevarse selectivamente los que parecían tener electrónica, o ropa, o productos de valor. Era metódica, profesional, una ladrona con años de práctica. Y yo tenía todo grabado. La parte más difícil fue contenerme. Cada vez que la veía en el pasillo, cada vez que me saludaba con su sonrisa falsa y su buenos días, Antonio, tenía que morderme la lengua. Quería gritarle en la cara, quería confrontarla ahí mismo, pero sabía que eso arruinaría todo. Fernanda fue mi ancla durante esas semanas. Me escuchaba despotricar cada noche, me ayudaba a mantener la calma, me recordaba que la justicia requiere paciencia. Y mis hijos, sin saberlo, también me motivaban. Porque yo no quería que crecieran en un lugar donde los ladrones ganan. Quería que vieran que las cosas se pueden hacer bien, que hay maneras de luchar sin convertirte en lo que odias. Para todos los que están lidiando con vecinos difíciles en este momento, les digo esto con el corazón en la mano. No están solos. Y hay formas de ganar. Cuando tuve suficiente evidencia, empecé a preparar el siguiente paso. No iba a ir directo a la policía. Primero quería hacer esto de manera comunitaria. Quería que todo el edificio supiera quién nos había estado robando. Hablé con el administrador de la comunidad, el licenciado Martínez, un contador serio de 60 años que lleva las finanzas del edificio desde hace una década. Le expliqué la situación. Le mostré algunas de las grabaciones en mi celular. Se quedó boquiabierto. «Rocío», murmuró, «nunca me lo hubiera imaginado». Le dije que quería convocar una asamblea extraordinaria, que quería presentar las evidencias frente a todos los vecinos, que quería que la comunidad decidiera qué hacer.
El licenciado Martínez estuvo de acuerdo. Me dijo que según los estatutos del condominio, si se comprueba que un residente ha cometido actos delictivos dentro de las áreas comunes, la asamblea tiene el poder de exigir la desocupación del departamento y de presentar una denuncia colectiva ante las autoridades. Fijamos la asamblea para el siguiente sábado a las 11 de la mañana, en el salón de usos múltiples del edificio, un cuarto pequeño en el primer piso que normalmente usamos para las juntas de vecinos y las posadas de diciembre. Mandamos las convocatorias. Por primera vez en años, todos confirmaron su asistencia. El rumor corrió rápido. Los vecinos sabían que algo importante iba a pasar. Varios me preguntaron de qué se trataba. Yo solo les dije, vengan y lo verán. Fernanda me ayudó a preparar la presentación. Pasamos la tarjeta de la cámara a mi laptop y editamos los videos para que fueran claros y concisos. Cada grabación tenía la fecha y hora superpuestas. Cada una mostraba claramente el rostro de Rocío. No había manera de negarlo. También preparé mi discurso. Quería ser claro, objetivo, sin insultos. Quería que los hechos hablaran por sí mismos. La noche antes de la asamblea casi no dormí. Me levanté a las 3 de la madrugada a revisar los videos una vez más, a asegurarme de que todo estaba en orden, a imaginar todas las posibles reacciones. Fernanda me encontró en la sala, con la laptop abierta y me abrazó desde atrás. Vas a estar bien, me susurró. Estás haciendo lo correcto. Si creen que hice lo correcto, háganmelo saber con un like, porque lo que viene es la parte que más satisfacción me ha dado en años. El sábado amaneció nublado, con ese cielo gris que tiene la Ciudad de México en temporada de lluvias. Bajé al salón de usos múltiples a las 10 de la mañana para preparar el proyector. Conecté mi laptop, probé el sonido. Todo funcionaba perfectamente. Los vecinos empezaron a llegar a las 10:30. Primero Diana, que me miró con curiosidad y me preguntó si ya podía contarle. Le dije que esperara unos minutos. Luego el señor Ramírez con su esposa. La señora del 6A que casi nunca sale de su departamento, el joven del 1B que trabaja en un banco. Uno por uno fueron llenando las sillas plegables que habíamos acomodado. A las 11:05 casi todos estaban ahí, excepto Rocío. Empecé a preocuparme. ¿Y si no venía? ¿Y si alguien le había avisado? ¿Y si se había escapado? Pero a las 11 en punto, la puerta se abrió y entró ella, vestida con su ropa de domingo, un vestido floreado y zapatos de tacón bajo. Se sentó en la última fila, junto a la ventana, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me miró y me sonrió. «Buenos días, Antonio», me dijo. «Qué emocionante tener una asamblea tan importante». Le devolví una sonrisa que debió parecer más bien una mueca. «Buenos días, Rocío». El licenciado Martínez abrió la sesión. Agradeció a todos por venir. Explicó que se había convocado la asamblea por un asunto de seguridad que afectaba a toda la comunidad, y me cedió la palabra. Me puse de pie. Sentía las piernas temblorosas, pero mi voz salió firme. «Vecinos», dije, «durante los últimos 14 meses, muchos de ustedes han perdido paquetes que fueron entregados en el portal de nuestro edificio. Yo personalmente he perdido 47. El valor total supera los 20,000 pesos. Sé que no soy el único afectado». Vi cabezas asintiendo. Diana levantó la mano brevemente para confirmar. El señor Ramírez murmuró algo a su esposa. Continué. «Durante semanas traté de averiguar quién estaba robando nuestras pertenencias. Hablé con el portero, hablé, con acento agudo, con ustedes. Intenté diferentes soluciones. Nada funcionó. Así que tomé una decisión. Instalé una cámara de seguridad en el portal». El murmullo se extendió por el salón. Algunos se veían sorprendidos, otros intrigados. Antes de que alguien pregunte, aclaré. Consulté con un abogado. Es completamente legal instalar cámaras en áreas comunes de nuestro propio edificio. No violé la privacidad de nadie, solo grabé el espacio público del portal. Miré hacia donde estaba Rocío. Su sonrisa había desaparecido. Me observaba con los ojos muy abiertos, como un animal que presiente el peligro. Y entonces dije, encontré a la persona responsable. Apreté el botón del control remoto. La pantalla del proyector cobró vida. Fecha, 10 de abril. Hora, 2 de la tarde con 45 minutos. Se veía claramente el portal. La puerta del elevador se abría y salía Rocío. Caminaba hacia la mesa, tomaba mi paquete, revisaba la etiqueta, se lo llevaba. El silencio en el salón era ensordecedor. Nadie respiraba. El segundo video.
Fecha 14 de abril. Hora 11 de la mañana. Mismo procedimiento. Rocío entraba, tomaba un paquete, lo revisaba, se lo llevaba. Tercer video. Cuarto video. Quinto video. Cada uno más claro que el anterior. Cada uno mostrando el mismo patrón. Cada uno con Rocío como protagonista. Cuando terminó el último video, levanté la mirada hacia ella. Su rostro había pasado del blanco al rojo. Tenía las manos apretadas sobre su bolsa. Los labios le temblaban. El licenciado Martínez rompió el silencio. «Señora Rocío», dijo con voz grave, «¿tiene algo que decir?». Ella se puso de pie. Miró a su alrededor buscando aliados, buscando escape. No encontró ninguno. «Eso no prueba nada», balbuceó. «Tal vez estaba recogiendo paquetes para guardarlos, para que no se los robaran». El señor Ramírez la interrumpió. «Mis medicinas nunca llegaron, Rocío. Tuve que comprarlas otra vez». Diana agregó. «Mi regalo de cumpleaños para mi mamá desapareció. Le tuve que decir que se había perdido en el correo». Y yo pregunté. «Si los estabas guardando, Rocío, ¿dónde están? ¿Dónde están mis 47 paquetes?» Ella no supo qué contestar. Se quedó parada ahí, con la boca abierta, sin palabras. El licenciado Martínez tomó la palabra. «Según los estatutos de nuestra comunidad», dijo consultando unos documentos, «cuando un residente comete actos delictivos que afectan a otros residentes, la Asamblea tiene el poder de solicitar la desocupación voluntaria del departamento en un plazo no mayor a 30 días. En caso de negativa, podemos proceder con una denuncia colectiva ante el Ministerio Público y una demanda civil por daños y perjuicios». Miró a Rocío directamente. «Señora, le sugiero que considere sus opciones cuidadosamente». Rocío empezó a llorar. No era el llanto de alguien arrepentido, era el llanto de alguien que había sido atrapado. Soltó excusas entre sollozos, que estaba pasando por problemas económicos, que su trabajo no le pagaba bien, que nadie la ayudaba, que se sentía sola. La verdad es que una parte de mí sintió algo de lástima, pero esa parte fue aplastada inmediatamente por 14 meses de frustración, por 47 paquetes perdidos, por todas las veces que me había sonreído mientras me robaba. No, no iba a sentir lástima. El licenciado Martínez pidió una votación. ¿Quién está a favor de solicitar la desocupación del departamento 4B? Todas las manos se levantaron, incluso la de la señora del 6A, que normalmente no se mete en nada. La moción fue aprobada por unanimidad. Rocío salió del salón sin decir una palabra más. Sus tacones hicieron ese sonido característico contra el piso, el mismo sonido que yo escuchaba cada mañana cuando la encontraba en el pasillo, pero esta vez ese sonido tenía un significado diferente. Era el sonido de alguien que se iba para siempre. Ustedes, los que están viendo este video, déjenme preguntarles, ¿desde dónde nos están viendo? Díganme de qué estado son, porque quiero saber si este tipo de cosas pasan en todo México o si es algo específico de la Ciudad de México. Lo que siguió fueron días de tensión. Rocío no se fue inmediatamente, tenía el plazo de 30 días que establecían los estatutos. Durante ese tiempo, la veía ocasionalmente en el pasillo. Ya no me saludaba, ya no me sonreía, bajaba la mirada y pasaba de largo. Parte de mí esperaba que intentara algo, que rayara mi coche, que dejara basura frente a mi puerta, algo, pero no hizo nada. Supongo que sabía que cualquier cosa adicional solo empeoraría su situación legal. A la semana, el licenciado Martínez me informó que Rocío había contactado a un abogado. Estaba tratando de negociar. Quería evitar la denuncia penal a cambio de irse voluntariamente y pagar una compensación. Convocamos otra asamblea para discutirlo. Las opiniones estaban divididas. Algunos querían ir hasta el final, llevarla a juicio, hacerla pagar por todo. Otros preferían aceptar la compensación y evitar el desgaste de un proceso legal largo. Al final, votamos por la opción intermedia. Rocío pagaría una compensación de 15.000 pesos, distribuidos entre los vecinos afectados según el valor de lo que habían perdido. Convocamos otra asamblea para discutirlo. Las opiniones estaban divididas. Algunos querían ir hasta el final,
llevarla a juicio, hacerla pagar por todo. Otros preferían aceptar la compensación y evitar el desgaste de un proceso legal largo. Al final, votamos por la opción intermedia. Rocío pagaría una compensación de 15.000 pesos, distribuidos entre los vecinos afectados según el valor de lo que habían perdido. A cambio, no presentaríamos denuncia penal, siempre y cuando se fuera del edificio en el plazo establecido. No era todo lo que habíamos perdido, pero era algo. Y honestamente, después de 14 meses de frustración, lo que más quería era paz. Quería que se fuera. Quería poder recibir mis paquetes sin miedo. Rocío aceptó el trato. La vi mudarse un viernes por la tarde, 3 semanas después de la asamblea. Una camioneta de mudanzas estacionada frente al edificio. Cajas saliendo del elevador. Muebles viejos siendo cargados por trabajadores sudorosos. Estaba parado en el balcón de mi departamento, viendo todo. Fernanda se acercó y me abrazó por la cintura. «Se acabó», me dijo. «Sí», respondí. «Se acabó». Pero la historia no termina ahí. Después de lo de Rocío, la comunidad se reunió para discutir medidas permanentes. Ya no queríamos depender de la buena voluntad de los vecinos, queríamos seguridad real. El licenciado Martínez presentó una propuesta: instalar un sistema de cámaras de seguridad profesional en todas las áreas comunes del edificio: portal, elevador, escaleras, estacionamiento. Todo monitoreado y grabado las 24 horas del día. El costo era considerable, 40.000 pesos iniciales más un mantenimiento mensual de 500 pesos. Pero cuando lo dividimos entre los 18 departamentos, salía en menos de 200 pesos al mes por cada uno. Una inversión razonable por la tranquilidad. La votación fue casi unánime. Solo un vecino votó en contra, el del 1B, que dijo algo sobre la privacidad y el gran hermano. Pero la mayoría estábamos de acuerdo. Era necesario. Las cámaras se instalaron un mes después de que Rocío se fue. Ahora hay una en cada esquina del portal, 2 en el estacionamiento, una en cada piso de las escaleras. Las imágenes se almacenan en un servidor que solo el administrador puede acceder, y se borran automáticamente después de 30 días a menos que haya una razón para conservarlas. Y desde entonces, 0 robos de paquetes. 0. En los últimos 8 meses, ni un solo paquete ha desaparecido. Ahora llegan mis pedidos de Amazon, y se quedan en el portal hasta que bajo a recogerlos. A veces pasan horas, a veces pasa todo el día, pero ahí están cuando voy a buscarlos. Esa sensación de paz, de tranquilidad, de saber que tus cosas están seguras, no tiene precio. Literalmente no tiene precio. Además, la experiencia unió a la comunidad de una manera que nunca esperé. Ahora nos conocemos mejor, nos cuidamos los unos a los otros. Cuando alguien ve un paquete en el portal y sabe de quién es, le mando un mensaje de WhatsApp avisándole. Hemos creado un grupo donde nos comunicamos, donde nos avisamos de cualquier cosa sospechosa. Rocío nos robó durante años, pero al final su comportamiento nos hizo más fuertes como comunidad. Hay una lección en todo esto que quiero compartir con ustedes. A veces, cuando enfrentas un problema que parece imposible de resolver, la solución está en tus propias manos. Yo pasé meses esperando que alguien más lo arreglara, esperando que el portero vigilara mejor, esperando que la policía investigara, esperando que los mensajeros fueran más cuidadosos. Pero nada de eso iba a pasar. Nadie más iba a resolver mi problema. Tuve que hacerlo yo. Y cuando finalmente lo hice, cuando dejé de esperar y empecé a actuar, todo cambió. No estoy diciendo que haya sido fácil, no lo fue. Hubo noches de insomnio, hubo momentos de duda, hubo veces en las que pensé que estaba exagerando, que era paranoico, que debía dejarlo pasar. Pero no lo dejé pasar. Y me alegro de no haberlo hecho. Fernanda me dice que soy más tranquilo ahora, que duermo mejor, que ya no me levanto corriendo cada vez que suena una notificación en el celular. Tiene razón. Esa ansiedad constante, ese miedo de que algo desapareciera, se fue con Rocío. Mis hijos también lo notan. El otro día, mi hijo mayor, que tiene 10 años, me preguntó por qué ya no me enojaba cuando llegaban paquetes. Le expliqué, de manera simplificada, lo que había pasado. Le dije que a veces hay que ser valiente y enfrentar los problemas, que la justicia no siempre llega sola, a veces hay que buscarla. Me miró con esos ojos grandes que tienen los niños cuando aprenden algo nuevo, y me dijo: «Papá, qué bueno que no te rendiste». Eso, más que cualquier otra cosa, me hizo sentir que había hecho lo correcto. Si tienen su propia historia de pesadilla con vecinos, compártanla en los comentarios, me encantaría leerlas. Y quién sabe, tal vez su historia sea el próximo video de este canal. Porque eso es lo que hacemos aquí. Contamos historias de justicia, historias de gente común que se cansó de ser pisoteada y decidió hacer algo al respecto, historias de vecinos que aprendieron a defenderse, de comunidades que se unieron,
de ladrones que recibieron su merecido. Si les gustó esta historia, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el siguiente video. Tengo muchas más historias que contarles. Historias de karma, historias de venganza legal, historias donde los malos pierden y los buenos ganan. Porque al final del día, eso es lo que todos queremos. Queremos creer que la justicia existe, que las malas acciones tienen consecuencias, que no estamos solos cuando enfrentamos a personas que intentan aprovecharse de nosotros. Y yo les digo, desde mi experiencia, que sí, la justicia existe, pero a veces hay que ir a buscarla. 47 paquetes, 14 meses, una cámara oculta, una asamblea de vecinos y una ladrona que finalmente pagó por lo que hizo. Esa es mi historia. Gracias por escucharla. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, si están pasando por algo parecido, no se rindan. Documenten todo, sean pacientes, actúen dentro de la ley y sobre todo, confíen en que la verdad eventualmente sale a la luz. Porque siempre sale, siempre.